Comencé con la práctica del yoga cuando tenía 15 años, ahora acabo de cumplir 73 años y he escuchado, como podréis imaginar, a lo largo de tantísimos años, infinidad de teorías, de hipótesis, de abstracciones metafísicas, de conjeturas. Y todo ello me ha ido poco a poco convenciendo de algo que quiero compartir con vosotros, que es que todo está dicho, pero nada está hecho. Desde hace cientos de miles de años ha habido filósofos, ha habido mistagogos, ha habido gurús, ha habido mentores, ha habido grandes iniciados, ha habido profetas, pero tendríamos que preguntarnos de una manera realista, ¿hasta dónde hemos evolucionado? ¿Hasta dónde hemos cambiado? ¿Acaso realmente hemos dejado de ser homo animales para convertirnos en verdaderos seres humanos? Por eso, insisto, todo está dicho, pero nada está hecho. Y como reza un antiguo adagio que escuché ya en mi primer viaje a la India en 1972, no basta con pronunciar la palabra luz para que la lámpara se encienda. Necesitamos, pues, poner en acción aquello que vamos aprendiendo. Necesitamos materializar toda esa teoría que vamos poco a poco recogiendo, pero siempre sí. Es más fácil elucubrar, es más fácil filosofar que poner manos a la obra para realmente ir modificando las estructuras básicas de nuestra mente, nuestras emociones, nuestras energías y nuestro cuerpo. Hay un poeta alemán que decía: si lo quieres, no es un sueño. Y si realmente tenemos el empeño por sentirnos mejor, por encontrarnos más a gusto con nosotros mismos y con los demás, todos iremos encontrando herramientas, medicamentos para celebrar este cambio interior, esta transformación que siempre va de la orilla de la oscuridad y de la servidumbre a la orilla de la libertad interior, la independencia mental y, en suma, la evolución consciente. Vamos a tratar de estructurar el tiempo que tengamos en una charla lo más concreta posible y luego lo que realmente creo que es muy importante, que es interactuar y que me podáis hacer todo tipo de preguntas relacionadas con lo que somos todos, una organización psicosomática. Porque he aquí que un día, de una forma totalmente misteriosa, a pesar de lo que nos digan los evolucionistas, que parece que lo ven todo tan claro y demasiado lógico, un día nos vemos inmersos en esta máquina, en esta organización psicosomática. Esta organización psicosomática que además es finita, que además se siente muchas veces profundamente sola, que acarrea todo tipo de condicionamientos y grietas del alma, esta máquina psicosomática donde tenemos muy poco desarrollada la conciencia, el dominio sobre nosotros mismos y donde todos estamos sometidos a infinidad de condicionamientos que nos roban lo más preciado de un ser humano y lo que debería ser nuestro real propósito de vida, que es la libertad interior. Yo mismo tengo escritos varios libros y todos de éxito sobre la felicidad, pero a mi edad ya nunca me muevo por lo que llamamos felicidad. Tengo 7 ediciones conseguidas en un libro que se llama El libro de la felicidad,
3 ediciones en otro que se llama La ciencia de la felicidad. He escrito mucho sobre este término tan ambiguo, pero cuando uno sigue indagando, se da cuenta de que la felicidad tiene siempre una sombra, que es el dolor, y de que la felicidad es la precursora del sufrimiento y que lo que tenemos que hacer es modificarnos, transformarnos para ir más allá de la felicidad. ¿Qué hay más allá de la felicidad? La paz interior. Por eso en el yoga decimos, no hay nada que pague un instante de paz. Por eso en el yoga decimos, nuestra paz interior es la dicha más profunda. Por eso en el yoga hacemos una diferencia clara entre lo que es diversión, distracción, entretenimiento, que está muy bien, celebrar la vida, pero eso no es dicha interior, ni es paz, ni es quietud, ni es ecuanimidad, ni es lucidez, ni es compasión. La búsqueda de la felicidad es también una idea. La búsqueda de la felicidad es que estamos siempre huyendo de algo, aversión, para encontrar otro algo a lo que aferrarnos, apego. Y así todos vivimos en este circuito enrarecido, cerrado de la mente, por un lado persiguiendo compulsivamente lo que nos causa placer, por otro lado huyendo desesperada y exasperadamente de lo que nos causa dolor. Y así somos como un topo en las profundidades de nuestra psiquis, moviéndonos sin real lucidez en uno y en otro sentido. Y no nos damos cuenta de que el buscar compulsivamente felicidad ya es dolor. Y no nos damos cuenta de que apegarnos a lo que nos gusta ya es dolor. Y no nos damos cuenta de que el rechazo al sufrimiento, añadimos sufrimiento al sufrimiento y generamos con esa aversión infinitamente más dolor. Por eso es importante ir a otro plano de la mente. Por eso es importante conectar con energías finas y sutiles que le escapan a la mente ordinaria. Energías finas y sutiles que están en germen en todos nosotros, en cada poro de nuestro cuerpo, en cada célula, en cada engrama cerebral, pero que el secreto está en que seamos capaces de lograr que emerjan esas energías que son las realmente transformativas y que van mucho más allá del conocimiento ordinario, la teoría, la filosofía y los libros. Hay pues una dicha que está mucho más allá de lo que llamamos ordinariamente la dicha y el sufrimiento, y es la paz interior. Y todos, lo sepamos o no, estamos buscando esa paz interior. Y todos, lo sepamos o no, sentimos que realmente, incluso si vivimos una vida privilegiada con muchos medios materiales, aún así, seguimos notando que algo nos falta, que estamos incompletos en nosotros mismos, que seguimos teniendo que afrontar la enfermedad, la vejez y la muerte, que tenemos que seguir soportando lo que se ha venido a llamar la insoportable levedad del ser, que tenemos que seguir arrostrando nuestros agujeros psíquicos, nuestros torturadores internos, nuestras carencias emocionales y nuestros temores infinitos. O sea, que lo que hay fuera de nosotros, con lo que tanto nos han engatusado, no tiene capacidad ni disponibilidad para suturar las grietas de nuestra alma y para que realmente podamos sentirnos mejor. ¿Qué es la paz interior? Es curioso porque todos la estamos buscando y sin embargo realmente la hemos degustado tan poco, aunque su sabor es inconfundible, que ni siquiera muchas veces sabemos decir qué es la paz interior,
Quizá nos aproximamos a ella cuando decimos esa ausencia de agitación, de ansiedad, de zozobra, de incertidumbre. Pero no, la paz interior es mucho más. La paz interior es una bendita sensación de plenitud y de completud que nunca vamos a poder hallar en la mente agitada, que es la mente del pensamiento, del pasado, del futuro, de lo que me gusta, de lo que me disgusta, de lo que quiero, de lo que no quiero, los sentimientos de culpa, los complejos de inferioridad que vienen dados porque la mente siempre está comparando y midiendo. La paz interior pertenece a otra realidad. Está dentro de nosotros, pero no está en la mente ordinaria. Y es por esto que la mente ordinaria, por muchas vueltas que le dé, nunca va a poder encontrar la real paz interior. A lo largo de estos años he ido acopiando infinidad de cuentos espirituales de Oriente que forman parte de la herencia del verdadero legado espiritual de Asia. Uno de estos cuentos, que los van transmitiendo los maestros a los discípulos y son anónimos, uno de estos cuentos es aquel en el que un perro en un descampado encuentra un hueso totalmente calcinado. Comienza a roerlo. Una esquirla del hueso le hace sangrar la encía y el perro está comiéndose su propia sangre convencido de que le está sacando alguna sustancia al hueso. Eso es lo que hacemos con nuestro pensamiento dual, con nuestro pensamiento agitado y díscolo. Roer y roer el hueso, pero no sacarle ninguna sustancia. Y así la vida va discurriendo, así la vida se va consumiendo y, como le decía, un maestro a su discípulo. Tardarás tiempo, mucho tiempo, en convencerte que tienes que cambiar. Tardarás tiempo en encontrar los medios para cambiar. Tardarás tiempo en utilizar esos medios para transformarte. Ojalá te quede tiempo. Y es lo que nos sucede a todos. Ojalá nos quede tiempo. Pero todos tenemos un poco la enfermedad del mañana. Y todos preferimos charlotear, preferimos asistir a reuniones, leer, dar nuestras opiniones, que realmente acometer algo que en Oriente se ha llamado desde tiempos inmemoriales sadhana. La palabra sadhana es un término muy interesante. Quiere decir, fijaros, disciplina psicológica, trabajo espiritual, métodos prácticos para el autodesarrollo. Hoy en día, que como sabéis se habla mucho del yoga, aunque llaman yoga a lo que no es yoga la mayoría de las veces, la gente no entiende lo que es exactamente el yoga. El yoga no es doctrina, no es religión. El yoga no es una espiritualidad institucionalizada. El yoga no es filosofía. El yoga es método, un método práctico, un método ascético. Y eso es lo que llamamos sadhana. Y sin sadhana no hay yoga. Sin sadhana puede haber especulación, abstracción metafísica, charloteo, pero no hay yoga. Porque el sadhana es la práctica. ¿Y por dónde empezamos la práctica? Os hablaba de la organización psicosomática que somos, una máquina. Pues la práctica tiene que empezar por nuestra propia máquina. Nadie puede cambiar a otro. Otra persona nos puede dar herramientas técnicas para nosotros mismos emprender el cambio, pero nadie puede cambiar a otro. Es una idea totalmente rocambolesca, pueril, paranoide de la nueva era, que puede llegar un gurú, un iluminado, que nos da su energía y cambiamos porque él nos cambia. No, cada uno tiene que esperarlo todo de sí mismo. Cada uno tiene que seguir su propia ruta y descubrir
que al final la senda sin senda es la verdadera senda y que uno tiene que ir poco a poco indagando como un sabueso en su vida interior. Y porque hay sadhana puede haber evolución. Y porque hay sadhana no basta con decir luz para que la lámpara se encienda. Tenemos que encender la lámpara. ¿Y qué es el sadhana? Un conjunto elaborado, extraordinario, de técnicas psicoespirituales, psicofísicas, psicomentales, psicoenergéticas que se ponen a nuestra disposición para que podamos utilizarlas y podamos crecer y podamos desarrollarnos. Si no llevamos a cabo un sadhana, todo se va a quedar en papel mojado. Si no llevamos a cabo un sadhana, por muy buenas que sean nuestras intenciones espirituales, todo se va a quedar a medio camino y va a naufragar. Volviendo a Buda, que fue el mayor investigador de su época sobre la mente, y que Buda quiere decir el despierto, el hombre más despierto de su época, él decía: la mayoría de las personas suben y bajan por la misma orilla, pero no se deciden a pasar a la otra orilla. Tenemos que utilizar una balsa. Esa balsa para unos puede ser la meditación vipassana, para otros el Raja Yoga o el Karma Yoga, el Jnana Yoga, porque hay 12 clases de yoga. Para otros la meditación zen o la meditación del budismo tibetano. Para otros la meditación cristiana o contemplativa al estilo de San Juan de la Cruz o el maestro Edzard. Pero necesitamos sadhana, necesitamos práctica, necesitamos que llegue el momento en que la teoría se materialice, en que nos podamos impregnar toda nuestra vida del sadhana. No solo el sadhana cuando nos sentamos a meditar, que de mi punto de vista es necesario. Tengo un centro de yoga desde hace 45 años, todos los días doy clase de meditación, pero no solamente cuando nos sentamos a meditar, impregnar nuestra vida diaria de sadhana, vivir cada momento como si fuera el primero y el último, aprovechar todas las oportunidades para el crecimiento interior, observándonos, conociéndonos, descubriéndonos y realizándonos, aprovechando como una gran oportunidad de oro nuestras emociones negativas para no expresarlas, para transformarlas y para cambiarlas por emociones constructivas y cooperantes. Utilizar cada situación como si fuera un maestro, como si fuera un gurú, y el gran gurú, el que nunca falla, es por un lado la vida y por otro lado, como decía Ramana Maharshi, el Sadgurú o gurú interior. Tenemos un sadhana totalmente fiable, solvente. Viene desde hace miles de años. Algunos le han llamado la filosofía perenne, otros la sabiduría que se perpetúa, otros el conocimiento de la clara luz. Da igual la terminología. Lo importante es que ahí están las técnicas, está la farmacia para que podamos utilizar esos medicamentos. Hay personas que saben mucho sobre la fisiología de la respiración, pero nunca han hecho un ejercicio respiratorio. ¿De qué sirve? Hay personas que se pueden leer el prospecto de un medicamento 1000 veces, pero no ingieren luego el medicamento. Hay personas que te hablan de las excelencias de la relajación profunda, pero nunca practican relajación profunda. Otras te hablan del vipassana, pero no practican vipassana. Se creen que basta con hacer lo que se llama hoy un poco de mindfulness, estar un poquito más atento y eso es ya suficiente. No, eso es totalmente insuficiente. Eso es volver a aguar las verdaderas enseñanzas en lo que es un gran experto Occidente. Distorsionar, falsear, desdibujar,
las verdaderas enseñanzas. Hay personas que te hablan de los asanas. Hoy se ha puesto de moda el postureo. Actrices que hacen posturas exóticas y barato contorsionismo sobre el capó de un Porsche o en en un barco estar haciendo la postura del árbol, etc. Pero luego no practica la gente verdaderamente la sana, como es para llegar a un verdadero control psicosomático de esta máquina psicosomática. Luego otros te hablan de la energía. Se ha puesto de moda. La energía está de moda. Y como, claro, la energía no se ve, pues todo el mundo puede hablar de ella. Es lo más fácil de hablar. Había un pintor en la India. Todo lo que pintaba eran fantasmas. Y ya uno de los políticos fue a ver su exposición y le dijo, pero bueno, ¿y por qué no pinta usted alguna cosa que entendamos? Y dijo él, porque eso es muy difícil porque lo entienden. Si tengo que pintar un perro, un gato, eso es imposible, eso hay que saber. Pero para pintar algunos trazos como un fantasma, no. Todo el mundo habla de las energías. Y sin embargo nadie estudia, nadie comprueba, nadie investiga si las energías son realmente transformativas. A la altura de mi vida he llegado a una conclusión que quiero compartir con vosotros, porque si no, no estaría aquí. Estaría ahora dando un paseo por el Retiro agradablemente o tomando una horchata. Y la conclusión es que si algo no nos cambia, no sirve. Si algo no nos modifica, no sirve. Si algo no te ayuda, cualesquiera cosa que sea, descártalo. Hay un hermoso sermón en los sutras budistas que dice, si algo, por mucho que lo hayan dicho los grandes maestros, gurús o mentores, por mucho que lo hayan dicho los profetas, las tradiciones, las escrituras, tú no ves que te ayuda, descártalo. Si ves que te ayuda, incorpóralo a tu vida. Y lo único que nos puede ayudar es la práctica. Incluso yo ya había pensado, llego allí, suelto más y más palabras, fijaros si llevo soltando desde los 15 años que entré en el yoga, digo, pero en realidad lo importante sería haber llegado y haberos sometido a una hora de meditación, o a una hora de ejercicios respiratorios, o a una hora de ejercicios de concentración, la práctica. Por eso, antes de que entremos en lo más interesante de estos encuentros, que es en el coloquio, sí me gustaría un poco hablaros del sadhana y de la práctica, incluso personalizando por yo mismo. Fijaros si tengo interiorizada la práctica, os voy a contar esta anécdota tan personal que explico en mi libro, La autobiografía espiritual, que cuando estuve a punto de morir, me dieron 4 horas de vida, porque cogí, como algunos sabéis, por nuestro encuentro pasado, cuando cogí una bacteria que se alojó en el cerebro y me dieron esos 4 horas de vida, un momento antes de que tuviera la parada respiratoria que me puso en esa situación, cayéndome de la camilla, le pedí a mi compañera Luisa que me ayudara a hacer posturas de yoga. Y me estaba muriendo, pero en ese momento quería seguir practicando aunque me muriera, porque eso es el sadhana. Sadhana quiere decir también soporte, quiere decir también apoyo, quiere decir también aliento. Es una herramienta, es un punto de apoyo que utilizamos para dar el salto de la mente ignorante o nesciente a la mente sabia o la mente sapiente. El sadhana comienza por el cuerpo. Ahora estaba hablando fuera con Vicky. Como yo jamás preparo una charla, no sabía ni de qué iba a hablar. Siempre hablo de acuerdo a cómo veo que es el ambiente o la atmósfera en la que estamos. Y ella me ha empezado a decir, Vicky, que empezaba a atisbar lo importante que es el trabajo sobre el cuerpo. ¿Qué razón tiene? Al fin y al cabo, el cuerpo es el vehículo de nuestro yo. Al fin y al cabo, mientras estamos en este tránsito vital, haya o no haya algo trascendente, el cuerpo, nuestra corporidad, es con la que nos estamos moviendo. Al fin y al cabo, nos estamos relacionando
los unos con los otros a través del cuerpo. El cuerpo es la base de la pirámide humana. ¿Sabéis cómo se ha vivido el cuerpo en Occidente? Os lo voy a decir de una manera muy directa y escueta. Unas veces el cuerpo es la fuente de placer. Y entonces incurrimos en el hedonismo. El cuerpo da placer, disfrute, sensorialismo. Otras veces el cuerpo nos causa dolor, nos causa enfermedad, nos causa agonía, nos tortura. Para Occidente eso ha sido el cuerpo, una fuente de placer, una fuente de dolor. En Oriente, en el yoga, las cosas las hemos visto de una manera muy diferente. El cuerpo sí, es fuente de placer y es fuente de dolor, pero hay una tercera vía. La tercera vía es el cuerpo como herramienta de crecimiento interior, el cuerpo como un medio de evolución de la consciencia. Ya que tenemos una corporeidad, vamos a utilizarla no solo para gozar y para sufrir, vamos a utilizarla para nuestro crecimiento interior. Y en el trabajo sobre el cuerpo, que llamamos trabajo consciente sobre el cuerpo, implicamos técnicas que van desde lo más somático o psicosomático hasta lo más espiritual o lo más energético. Técnicas puramente psicosomáticas, las posturas del yoga, pero no el yoga fitness, no ese yoga basura que nada tiene que ver con el yoga, que sí, te puede poner el culito un poco más prieto, pero eso no es yoga. Te puede hacer tan flexible como el mono más flexible, pero eso no es yoga. El yoga es un componente místico espiritual y de desarrollo interior. Bien, las posturas de yoga. Las posturas de yoga nos permiten calar hasta lo más hondo, hasta los órganos, las glándulas, los plexos nerviosos, los centros de energía. Esas posturas que hoy incluso se ridiculizan porque la gente hace ese postureo absurdo e inútil, tienen una gran trascendencia. Nos ayudan a interiorizarnos, nos ayudan a vivir nuestra corporidad de afuera adentro y de adentro afuera. Nos ayudan a conectar con el cuerpo y con lo que está más allá del cuerpo. Y convertimos así el cuerpo en un medio de reorientación psicológica y espiritual. ¿Qué os voy a decir del pranayama, de las técnicas de control respiratorio? Son una bendición. El mes que viene saco un libro que se llama Respira. Y es que en verdad o respiras o mueres. Lo que sucede es que algo respira por nosotros y nos pasamos toda la vida. Algo respira por nosotros y no nos damos cuenta de lo importante que es la respiración hasta que estamos agonizando y ya lo único que queremos es respirar un poco más para vivir unos minutos más. Mientras tanto, para la mayoría de las personas, la respiración no existe. Y la respiración es como una ganzúa para abrir dimensiones superiores de la mente que están más allá del entendimiento ordinario y que son realmente transformativas, que es lo que interesa. Las técnicas de respiración nos ayudan a abrirnos a realidades supraconscientes. Por eso le damos mucha importancia en el yoga a la respiración, como ejercicios psicosomáticos, pero también como ejercicios en la meditación de atención a la respiración. Se dice en la sabiduría oriental, la mente es el jinete, la respiración es el caballo. A cada manera de respirar le sigue un modo de sentir con la mente. Cuando estás ansioso, la respiración se acelera y se entrecorta. Cuando estás reposado, la respiración se ralentiza. Recibes un susto, la respiración se entrecorta. Estás muy concentrado, la respiración de forma natural se suspende. Hay una interrelación estrechísima entre la mente, los estados de ánimo y la respiración. Y podemos todos utilizar la respiración
para ir poco a poco logrando estados de ánimo mucho más positivos, pero también para conectar con esos potenciales energéticos útiles que son plenitud, son completud y nos van a ayudar a vivir la vida de una manera bien distinta. ¿Qué decir de las técnicas en el yoga de interiorización? Lo que llamamos contemplación. San Juan de la Cruz. Pero estas técnicas estaban en Oriente, en la India, desde tiempos inmemoriales. ¿Cuánto impresionó a Alejandro el Magno encontrar aquellos primeros yogis que él vio, a los que los griegos llamaron gimnosofistas, ese dominio extraordinario que tenían sobre sí mismos? ¿Por qué? Porque ya utilizaban eso, técnicas para aprender a interiorizarse, a colapsar el pensamiento ordinario, porque como decimos en el yoga, cuando el pensamiento cesa, se revela la luz del ser. Técnicas de interiorización para conectar con ese lado de nosotros que es nuestro gran desconocido y que nos pasa desapercibido. Y luego todo el cúmulo de técnicas de meditación, de técnicas de visualización, de técnicas de reacondicionamiento positivo del inconsciente y de técnicas en las que vengo indagando estos últimos años con gran perseverancia para descodificar patrones, pautas religiosas, sociales, clichés socioculturales, todos esos condicionamientos que nos hacen justo creer el que no somos. Es igual que un actor que tanto se ha identificado con su papel que al final se cree que ese papel que interpreta se aliena y deja de ser nosotros mismos. La charla que cuando me llamó la vez pasada Enrique estuve ofreciendo, insistí, hay que desaprender para aprender. Él también hoy lo ha dicho. Algo hay que soltar para algo poder tomar. Pero no basta con quererlo. Aunque el firme propósito es importante, necesitamos, como os decía, la práctica, el sadhana. Incluso cada uno puede encontrar su sadhana. A lo mejor el sadhana de una persona es, como he visto yo en las tribus del sur de la India, abrazarse a un árbol y sacarle su energía, o bañarte en un río y a través de ese río que fluye meditar en la transitoriedad de la vida. Cada uno puede encontrar también sus sendas, pero hay un sadhana milenario, esa sabiduría perenne, que a todos nos puede ayudar extraordinariamente como un mapa espiritual. Y hay una estrategia, y esta estrategia, aunque sea de modo sucinto, y luego si queréis, profundizamos en algún punto, ya la he esbozado, pero ahora quiero diseñarla de un modo infinitamente más concreto. Es la estrategia que yo he seguido a lo largo de muchos años, ni siquiera con la idea de llegar a algo, sino de vivir el proceso, como dice el Karma Yoga, de que cada momento cuenta, de que la ladera ya es la cima de la montaña. Y esta estrategia le da a nuestra vida sin sentido un sentido. Y esta estrategia nos sirve para saber que contamos con un cúmulo de técnicas que han nacido, suponemos, de las mentes más privilegiadas de la humanidad. Buda, Jesús, Lao Tse, Sócrates, Tilopa, Naropa y tantos otros grandes seres que han florecido como hermosas orquídeas para abrirse y regalarnos el aroma de la genuina búsqueda espiritual que nada tiene que ver con dogmas, creencias o religiones instituidas u organizadas. Y la estrategia va a todos los planos que configuran la máquina psicosomática. El cuerpo. Tenemos posturas, como os decía, sanas, ejercicios respiratorios, relajación profunda
y unas técnicas que se llaman mudras, bandhas y sadkarmas, que son para incluso adquirir control sobre los músculos lisos o en principio involuntarios. Todo eso configura el trabajo consciente sobre el cuerpo, pero de lo que no hay duda, hasta un enfermo, hasta una persona muy anciana, hasta una persona discapacitada, por lo menos lo que sí puede hacer es ejercicios de respiración consciente y ejercicios de relajación. Con respecto a la mente, lo que os decía, técnicas de interiorización, de contemplación, técnicas de vaciamiento interior, de meditación y de visualización. Todo eso forma un conjunto de técnicas que cada uno puede llevar a cabo en su casa, en un centro especializado, donde quiera o como pueda. Pero luego está lo que llamaríamos el sadhana de la vida diaria, el sadhana de batirse el cobre en la vida de cada día. Ese es el gran sadhana. Aprovechar los momentos y circunstancias para llevar a cabo técnicas que llamamos de autoobservación. Si en esta vida quieres conocer algo, tienes que observarlo. Si quieres conocerte a ti mismo, mírate, obsérvate en el mercado, en la discoteca, en soledad, en compañía, viajando o sin hacerlo. Mírate, obsérvate. Al observarte verás tus feas reacciones egocéntricas a las que todos cedemos, y el ego es la jaula y nos impide siempre caminar hacia adentro con cordura. Al observarte verás tus emociones negativas, la irritabilidad, el odio, los celos, que se repiten año tras año, que son como un surco de un disco de vinilo que siempre está en el mismo surco y que no sale de ahí. Al observarte verás tus autoengaños, tus pretextos, tus justificaciones, tus falacias, que te arrogas cualidades positivas y negativas de las que careces. Al observarte verás tu lado neurótico. Tenemos que ver nuestro lado neurótico. Hay un adagio que reza: solo el que ha estado herido puede curar. Porque estamos heridos, podemos querer curarnos, pero si creemos que somos estupendos y siempre estamos bien, y este falaz pensamiento positivo que ha surgido ahora de las paparruchas de la nueva era, a veces, mírate al espejo, di que eres magnífico, magnífico un número de veces y ya te has hecho magnífico. No, hay que trabajar, hay que tener voluntad, hay que desarrollar las herramientas, observarse en la vida diaria. Es muy importante. Ahí descubrimos a este gran falsario, embaucador, que es el ego, cómo a todo le quiere dar la vuelta, cómo siempre quiere tener razón, cómo está lleno de voracidad y de apego. A través de la autoobservación nos vamos conociendo, y entonces al irnos conociendo nos damos cuenta. En nosotros hay un lado sano, en nosotros hay un lado insano. Tenemos que potenciar el lado sano y tenemos que ir enfriando y disminuyendo el lado insano. Y también forma parte de la estrategia la afectividad consciente, el amor consciente. Se habla mucho de amor, como si bastara tocar un gong y decir: ala, todos amar, venga, qué bien. Ahora todos salimos de aquí amando. No, eso es paparrucha también, eso son palabras. Hay que poner los medios para lograr una sana afectividad, para lograr vínculos afectivos sanos, libres de celos, de afán de posesividad, de patologías que nos hacen depender de las otras personas, de querer convencer a los demás de nuestras convicciones. Eso también es trabajo, la afectividad. Pero resulta que vivimos en un mundo donde, por ejemplo, los que tienen pareja estarían encantados de dejar de tenerla.
y los que no lo tienen están obsesionados por tenerla. O vivimos en un mundo donde todo es ego y nos autoengañamos siempre con el ego. Aquel amigo que va por la calle se encuentra con otro amigo que le dice: hola, ¿qué tal estás? Y él dice: fenomenal, antes tenía un problema y es que me creía el mejor, ahora lo he superado y soy perfecto. Pues ego. También hay que verlo, también hay que trabajar sobre ello. Y todo es sadhana. Y cuando lleguemos esta noche a casa, sadhana. ¿Cómo? Saboreando más el alimento, haciendo lo que llamaban los antiguos el ágape, el estar más consciente a los alimentos, agradecidos. Y sadhana, cuando nos preparamos una taza de té. Y sadhana, cuando lavamos los platos. Yo fui el primero en traer a Occidente un libro de Thich Nhat Hanh, que es el más importante, El milagro de vivir despierto, que tradujo mi mujer entonces, Almudena Urie, una introductora también del yoga en España. Y en El milagro de vivir despierto, Thich Nhat Hanh dice que le enseñaron dos maneras de lavar los platos. Lavar los platos por lavar los platos, quitártelos de en medio, y lavar los platos para lavar los platos, con conciencia, meditativamente. Pues esta noche también podemos tener ocasión de lavar los platos atentamente con sadhana, o preparar una taza de té, o luego abrazar al ser querido estando en la profundidad de la caricia y no abrazando de una manera mecánica, totalmente maquinal. Y sadhana antes de dormirnos, haciéndonos el propósito de al día siguiente ser más conscientes, ser más lúcidos, ser más compasivos y entrar en el sueño de una manera dulce, sintiendo las sensaciones en las palmas de las manos, abandonándonos con cada exhalación. Y al despertar por la mañana, lo primero que yo hago, 5 minutos o 6 o 10 al cuerpo hay que dedicarlo. Relájalo, siéntelo, estoy vivo, voy a tomar conciencia de lo que voy a hacer. Luego la perdemos enseguida, pero a ver si por lo menos conseguimos que la tostada de mantequilla la podamos untar, la mantequilla, conscientemente. Todo es sadhana, pero no hay que desfallecer. El sadhana requiere voluntad, requiere dedicación, requiere motivación, y a pesar de todo muchas veces vamos a fallar, y a pesar de todo vamos a tener retrocesos, por aparentes que sean. Tengo un gran amigo, es el gran traductor de los textos más célebres de Buda, Amadeo Solelleris, un hermano en el Dharma, y él nos contaba en un curso de Vipassana que nos dio hace muchos años en el centro de yoga que dirijo, nos contaba que él hace meditación 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, y que a veces, como todo el mundo, se enfadaba. Y entonces su mujer le decía: mucho meditar, pero mira cómo te pones. Y él contestaba: pues fíjate cómo me pondría si no meditase. Muy bien, pues ahora lo más interesante, lo más importante, que es, por favor, preguntas, respuestas de todo lo que queráis, porque claro, el tema es tan amplio. Hola. Sí, perdona, solo deciros, gracias, perdóname, solo deciros muy brevemente, mirad, la gente me dice: pero ¿cómo llevas en el yoga desde los 15 años, tienes 73 y sigues indagando y sigues estudiando? Siempre le digo lo mismo, es un campo que no hay manera de terminar de explorar. Por eso me da pena, y por eso en mi Facebook, los que lo seguís soy tan crítico con los que falsean el yoga, porque es que el yoga es ilimitado, el yoga es el eje espiritual de la humanidad, y por eso hay que indagar e indagar, y todos los que aquí estamos somos aprendices, y el deber de un aprendiz es seguir aprendiendo. A ver. Bueno, gracias. Gracias, Ramiro. Quería solo preguntarte tu opinión sobre una reflexión. Yo soy psicólogo
Y sí que es cierto que se está observando en los últimos años cómo la psicología, por ejemplo, con disciplinas o con corrientes como la psicología positiva, está cada vez acercándose, digamos, o aproximándose a un mundo que hasta hace unos años, con una psicología clínica, digamos, muy centrada en el síntoma, muy centrada en el malestar y muy aferrada, yo creo, también a las investigaciones y al método científico, que no lo ha dejado, no lo ha abandonado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, aunque ha habido aquí, has hecho el comentario sobre el mindfulness, que es cierto que quizás no sea, o sea, puede ser que sea un falseamiento, pero al menos es una forma de que empecemos a pensar en hacer algo, aunque sea una práctica, digamos, no tan profunda, ¿no? Pero la pregunta que quería hacer es, ¿crees que de alguna forma, vamos, yo tengo la convicción de que al final todo tiene que unirse, al final todo tiene que acabar convergiendo a través de, digamos, la fusión de técnicas, la fusión de herramientas. Ahora mismo, por ejemplo, la investigación en emociones positivas se está utilizando muchísimo el mindfulness como, digamos, el elemento de trabajo para comprobar los cambios, ¿no? Con lo cual es cierto que algo produce, aunque es verdad que a lo mejor no es tan profundo, ¿no? Pero quería preguntarte si de alguna forma es tu percepción de si va a producirse esa unión, esa fusión en el... Esta pregunta que planteas es muy, muy interesante. De hecho, fíjate, yo en mis clases siempre he hecho una fusión de psicología de las profundidades de Occidente y psicología de las profundidades de Oriente, porque mi formación viene dada en que yo escuché hablar por primera vez del yoga a los 15 años, ahí comencé a practicar, a estudiar, a investigar, y también un año o así después me psicoanalicé durante 12 o 14 años con un psicoanalista muy lúcido, muy importante, que a su vez también incluso se había psicoanalizado con Anna Freud, la hija de Freud, ¿no? Entonces, este intento de fusión, con mayor o menor éxito, como sabes, tú como psicólogo, se viene dando desde hace ya mucho tiempo. Yo recuerdo que había en los años 1960 un gran psicólogo, Hans Huber, que dijo: la psicología occidental en comparación con la psicología oriental está en pañales, pero por una simple razón, porque la psicología occidental, como tú sabes, es relativamente moderna y la psicología oriental es muy antigua. Se dice que los primeros psicólogos del mundo hace 7.000 años fueron los meditadores. No investigaban en las mentes ajenas, pero investigaban en su propia mente. Hoy vemos que cada día hay un acercamiento mucho más profundo entre el yoga, el zen, el budismo theravada, el budismo tibetano y lo que es distintas corrientes abiertas, aperturistas de psicología. Y que todo eso será un acercamiento indudablemente provechoso, de la misma manera que paradójica y curiosamente la India vive hoy en día de talentos pasados y serán los occidentales serios los que ayudarán a restituir a la India el yoga, el budismo, el hinduismo, un largo etcétera. Luego es un poco lo que ya dijo Tagore hace muchos años. Lo importante es maridar o matrimoniar lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente. Ahora bien, ¿por qué mi alergia, entre comillas, a todo lo que sea aguar las verdaderas tradiciones de Oriente? Porque tengamos en cuenta que tradición quiere decir transmisión. Entonces, ¿por qué tenemos que estar aguando constantemente y deformando las verdaderas tradiciones o transmisiones en lugar de respetarlas o en lugar de respetar su paternidad? Porque es increíble cómo vemos que gente dice que se ha inventado técnicas del yoga y que se las ha sacado él de su inteligencia y tienen 10.000 años. Ahora uno había hace un tiempo que decía que él había inventado el saludo al sol en el yoga. Otros gimnasios que hacen las técnicas de Uddiyana Bandha, no para masajear el corazón ni con actitudes místicas, sino simplemente para quitarse un poco de grasa en el estómago, dicen que ellos las han inventado. Otros que han inventado ellos la relajación. Entonces, el problema es que Occidente le gusta lo instantáneo y la superficialidad. Este es el gran problema. Y como dijo ya
Un gran introductor de ciencia psicosomática, Rolf Carballo, en España, dijo: el occidental quiere conseguir en un fin de semana lo que un yogui o un monje zen tardan 20 años en conseguirlo. Yo ahora mismo me están sacando libros míos que ponen el editor mindfulness. O sea, lo que yo pongo, que es la terminología española, castellana, atención plena o atención completa, él me lo cambia y pone mindfulness. ¿Por qué? Porque es lo que vende. ¿Pero qué es el mindfulness? Es que quiero a alguien que me explique qué es el mindfulness. Estar atento solamente. Oye, está muy atento un verdugo, está muy atento un torturador, está muy atento un ladrón. Claro, no es solo estar atento, es estar atento con ética, con sabiduría, con entendimiento correcto. Porque claro, es que si no, mi gato hace mucho más mindfulness que yo, eso lo aseguro. Mi gato es el gran protagonista, se ha hecho famoso porque la han sacado en el documental que han hecho sobre mi vida, en un documental que han hecho sobre el yoga que se llama Sadaka, la senda del yoga. Sale retratado en todas partes, le ha dedicado un programa Sánchez Dragó. Es el gran protagonista, no me extraña, porque son mindfulness. Es buena persona. Muchos que hacen mindfulness, no. Es buena persona. No acarrea, vive el momento presente. Por eso siempre digo, quien más me quiere en el mundo es mi gato, porque no me juzga. Él sí es un mindfulnista auténtico. Pero claro, si eres un mindfulnista para robar, para explotar, ¿es que? ¿Por qué se olvida ese lado ético del mindfulness? ¿Y por qué cuando, fíjate, la atención, el vipassana, el satipatthana surgió para descubrir lo que está más allá de la realidad cotidiana y superar el apego y superar el odio y los oscurecimientos de la mente? Y ahora resulta que todo aquello que era para el desapego es apego. Es que ahí eso hay que cuestionárselo. Pero claro, son las modas también. ¿Qué opinas de todo eso, ya que has hecho la pregunta? Te repregunto yo ahora. Decía que al menos estamos en el camino, y es cierto, por supuesto, lo que decía. De hecho, yo hay una pequeña defensa que quiero hacer también de la parte de la psicología positiva, que también no tiene nada que ver, por supuesto, con el pensamiento positivo y con el secreto y todo eso. Al final, yo cuando escucho la crítica de que la psicología positiva es una especie de adormidera para la sociedad, para que todo el mundo piense que, bueno, me conformo, estoy feliz. Psicología positiva significa también compromiso, significa legado, significa universalismo, ciudadanía, respeto, exigencia. Cierto, pero ves el problema de siempre encontrar paraísos artificiales, atajos para llegar al cielo, y entonces todo se adultera. Porque además los primeros traidores al yoga, siempre lo digo, aunque no le guste mucho al Ministerio de Yoga de la India, que ahora hay un ministerio de yoga allí, los primeros traidores fueron los maestros hindúes, que para rentabilizar el yoga, para mercantilizarlo, lo prostituyeron y comenzaron a hacer campeonatos de asanas. O sea, uno se pone enfrente a otro, yo hago la postura a la cobra y tú haces la postura a la vela, y a ver quién la hace mejor. Es que es una prostitución tan grande, y el problema es ese exceso de rentabilización y facilitación, angosta infinidad de tradiciones. A ver, más preguntas. Gracias. Hola. Hola. Yo te quería preguntar acerca del ego. Muchas veces habláis del ego y a veces me pierdo, ¿no? Porque a veces escucho unas formas de explicarlo, otras formas. Me gustaría saber la tuya, un poco que nos desmenuzaras. No, tú no te pierdes. El que se pierde es el ego. Vale. Cuidado, tú no te pierdes. Pues Oye, ego, es que me planteáis cuestiones tan importantes que es para un ciclo, Un ciclo mindfulness, un ciclo el ego. El ego como nosotros lo vemos. En todos nosotros hay un proceso de individuación. Esto no cabe duda. Tú de repente,
Un día te has visto metido en esta organización psicosomática y de repente dices, anda, ¿pero qué hago yo aquí? Y aquí estoy yo, pues sí, ¿en qué estoy? Estoy secuestrado en un cuerpo, una imagen. Ahora me han dicho, ¿cómo te llamas? Mariano. Que me llamo Mariano. Ahora me han dicho que debo hacer esto, me dan descripciones mis padres, mis hermanos. Ahora vivo en base a las ilusiones de mis abuelos, patrones sociales, culturales, religiosos, y se va configurando el proceso de individuación en todos los seres. Ese proceso de individuación debería ser sano, pero no es sano, porque una cosa es el proceso de individuación y otra cosa es el proceso de alienación por nuestro exceso de individualismo, donde interviene ya me envanezco, me hago prepotente, me arrogo cualidades, me identifico con patrones socioculturales que me han hecho creer que soy yo, pero que no tienen nada que ver conmigo. Me han dicho que tengo que llegar a ser esto, lo otro, etc. Todo eso va configurando una burocracia espesísima, muy densa, que es el ego, que es tan, digamos, misterioso que cuando lo buscas no lo encuentras, pero que siempre está presente, porque todo es ego, ¿eh? Todos son reacciones egocéntricas. Lo que pasa es que es mucho mejor tener el ego de la Madre Teresa de Calcuta que el ego de Hitler, esto es indudable, pero todo es ego. Lo que hay que aprender es a tener el ego bajo sospecha, a que sea un funcionario, un mayordomo, controlarlo nosotros a él, pero él que no nos controle a nosotros. El problema es que como no hemos hecho sanamente este proceso de individuación, no tenemos un ego maduro, no tenemos un ego funcional, tenemos un ego que nos angosta, nos domina, constantemente interfiere en nuestro proceso de salud mental y emocional. Y ese ego está en todas partes. A veces decanta hacia el sentimiento de inferioridad y a veces se va al otro lado, al sentimiento de superioridad. Pero es lo mismo, todo es ego. Y claro, hay que vigilarlo. Es como aquel escritor que va por la calle, se encuentra con un amigo, le empieza a hablar sobre sí mismo el escritor al amigo durante 2 horas. Y a las 2 horas dice, bueno, basta ya, no hablemos más de mí. Ahora hablemos de ti. ¿Has leído mi última novela? Ego, ego, ego. Y claro, ahí hay que tener también mucho cuidado, porque nos hablan del ego positivo, de la autoestima que no es autoestima, porque hay que distinguir autoestima y egoestima, autorrealización y egorealización. Y esta sociedad lo que hace es siempre apuntalar el ego. Y si vives al servicio del ego, no vives al servicio de tu ser. Y la mayoría de las personas malogran su vida porque viven al servicio del ego y de las descripciones. En Estados Unidos, a todo niño que nace, le dicen implícito o explícitamente, tú puedes ser el presidente de los Estados Unidos. Lo que no le dicen es que hay, pero estudiado, 16.000 veces más posibilidades que acabe en un hospital psiquiátrico. Eso no gusta. Entonces, el estudio del ego es muy importante, porque el ego es la mayor prisión. Si superamos el ego, somos inmortales. Si superamos la autoimportancia, es que somos realmente inmortales. Por ego nos creemos con derecho a ofendernos por todo. Por ego, ¿cuánto sufrimos? ¿Qué diezmo pagamos? ¿Qué tributo? Ahora, otra cosa es un ego sano, que hay que tenerlo, pues como uno tiene un automóvil para cambiar de un a otro lado del país, pero poner bajo sospecha el ego. ¿Qué es un ego sano? Un ego sano es el primero, el que ya no se cree esa autoimportancia, ya no tiene la necesidad de estarse siempre afirmándose, convenciendo a los demás de mis convicciones, reasegurándose, envaneciéndose, alardeando.
midiéndose, porque el ego siempre se está midiendo. Por eso, si ese es superior o lo veo superior, me siento muy mal. Y si lo veo inferior, le corto la cabeza para que todavía sea más inferior. El ego no tiene fin, el ego es el apego, la voracidad. Es que todo es ego y a la vez nada es ego. Por eso todo el trabajo espiritual, pero de todas las tradiciones, incluida la verdadera cristiana, es desmantelar el ego. ¿Qué es el ego también? Es el hermano gemelo del pensamiento. Cuando estás dormido por la noche no hay pensamiento, entonces no hay ego. No se trata de matar el ego. Cuando yo le pregunté a un maestro en Calcuta, maestro, ¿tenemos que matar el ego? Me dijo, no, cuidado, los yogis no matamos nada porque no somos violentos. No es matar, es reeducar, es dirigir, es poner el ego al servicio de la cooperación, del crecimiento interior. Pero fíjate, donde más ego hay es en todos los ámbitos espirituales generalmente, porque uno incurre en aquello, la enfermedad narcisista. Yo sé, tú no sabes, y yo te enseño. Ego, ego. Entonces, lo que hay es que vigilar al ego. El ego es también un lado de la personalidad. Pero el problema es que te creas el ego. El problema es creernos el ego. Es como si vamos a un carnaval y nos creemos el carnaval. Pero cuando sabemos que es un carnaval, ya no nos lo creemos, incluso nos puede resultar divertido. Es muy importante este tema, me alegro que saquéis dos temas esenciales, porque es que el ego es un problema. ¿Cuánto nos hace sufrir? Si revisamos nuestra vida, nos damos cuenta cuántas preocupaciones bobas, apegos inútiles, disgustos innecesarios, todo por culpa del ego. Había un maestro que decía, con ego eres infeliz, sin ego empiezas a ser feliz. Pero eso no quiere decir que no sepas decir no, ser firme, saber velar por ti, cuidarte, pero se puede hacer desde el lado extremo del ego, que es egocentrismo, egolatría, egoísmo, o con un ego funcional simplemente. Esto es como cuando le preguntaron a un lama tibetano en Londres en una conferencia, bueno, y si ya porque no se puede evitar, a alguien hay que darle una bofetada, porque es inevitable, ¿qué se hace? El lama dijo, se le da, pero con ecuanimidad. A ver, más preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, quería saber la diferencia, si la hay, entre atención y concentración. ¿Y quién es el que ejerce dentro de uno esa atención para que esté bien dirigida? ¿O qué es aquello que se concentra en algo? Pues fíjate, cuando me estabas haciendo la primera pregunta, la diferencia entre atención y concentración, estaba pensando, la única pregunta fácil, pero cuando has hecho la segunda ya la hemos liado. Bueno, la atención puede ser unificada o concentrada, que es lo que llamamos concentración, o flotante. Si tú estás en un parque, atento, la risa de los niños, la brisa del aire, el aroma de las flores, lo que va pasando a cada momento, eso es la atención flotante. Estás atento a lo que va sucediendo a cada momento. En mis clases, que trabajamos mucho el Vipassana, es estar atento a lo que va sucediendo en el cuerpo, sensaciones, en la mente, en las emociones. Eso es la atención más flotante o más abierta. Atento a cada momento. La atención concentrada es que tú absorbes totalmente la mente en algo con absoluta exclusión de todo lo demás. Coges, por ejemplo, la llama de una vela, te concentras en ella, cierras el camino a cualquier otro pensamiento y te vas abstrayendo y abstrayendo en la llama de una vela. Son dos tipos de atención. Una es la atención más abierta, la otra la atención más concentrada. Lo ideal sería llegar a perfeccionar las dos, porque una ayuda a la otra. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Y quién se concentra? ¿Y quién está atento? Para los budistas hay un factor de la mente, que es el que puede mirar la mente,
y en cierto modo dirigirla y gobernarla con entrenamiento. Si no hay entrenamiento, la mente nos piensa, la mente nos siente. Lo que dijo un escritor cuando llegó a los 40 años, un escritor espiritualista muy famoso, dice, y ahora de repente me he dado cuenta de que siempre la mente me ha pensado, las emociones me han sentido, la vida me ha vivido y al final ni he pensado, ni he sentido, ni he vivido. Porque hay que desarrollar ese elemento de vigilancia de la mente, que para los budistas es un factor mental. Y para los hindúes, el que puede mirar la mente y los pensamientos es el ser, lo más profundo de nosotros. Aquí entonces ya hay que recurrir a la experiencia. Cuando tú hagas ese tipo de ejercicios, tú trabajas con lo que tú piensas o sientes, sentir, que es lo que está dirigiendo, controlando la mente, y saca tus propias conclusiones, porque todo lo demás son palabras. Pero lo cierto es que tú le llames al azúcar o sal, el azúcar es dulce. Pues cada uno ahí tiene que experimentar y llegar a lo que está más allá de la mente, que es lo que llamamos la mente quieta, con la que tenemos que aprender a conectar. Y hay muchos ejercicios de meditación que son para conectar con la mente quieta. Para que veáis, la atención es una flecha con dos puntas. Una punta hacia afuera, eso es lo que llamamos atención de lo que está afuera. Otra punta hacia adentro, que es lo que llamamos atención de lo que está dentro. Y luego está lo que se llama la atención pura y la atención impura. La atención pura es la que se limita a percibir sin juicios ni prejuicios lo que es. La atención impura es la que se acompaña de toda clase de concomitantes. Y luego está la atención debida y la atención indebida. La atención debida es poner la atención en lo que debemos y la atención indebida ponerla en lo que no debemos. La atención es un tema apasionante, apasionante. El mejor libro que hay de atención, difícil de lectura, pero serio, de verdad, es un libro que se llama El camino de la atención, de Nyanaponika Thera. Nyanaponika Thera era un monje germano-cingalés que se fue a vivir al antiguo Ceilán, a Sri Lanka, y era un hombre que cotejaba los textos como nosotros podemos leer un periódico, y él es un valor seguro en lo que es vipassana y atención. Gracias. Más cosas. ¿Hay que cortar ya? Pues hay que cortar. Gracias. Buenas noches. Gracias.